Seguimos estudiando Pirkei Avot, hoy es el 16 de Sivan del año 5765, 75. Y el 3 de junio del año 2015 estamos en el capítulo 4, en la Mishnah, que en mi versión es la número 25, y en la de ustedes es la número 15, me parece. A ver. No, en la de ustedes es la número 20. En la mía es la 25. Capítulo 4, Mishnah 25, en algunas versiones es la 20. Dice así: Elisha ben Abuya, Omer, dice Elisha ben Abuya. O sea que la Mishnah habla de Elisha ben Abuya. Estamos hablando de un sabio. Si lo nombramos, ¿no debería faltar acá una palabra? Rab, muy bien. Y si Elisha ben Abuya no se lo llama Rab, entonces ¿qué significa? ¿Quién? Como era muy sabio no se lo llamaba Rab. Muy bien. Como dicen los sabios, como dice Yosef Haim, dicen nuestros sabios, Gadol Merab, Rabi. Gadol Merabi, Rabban. Gadol Meraban, Shemo. Más grande que Rab es alguien a quien se lo llama Rabí. Más grande que Rabí es alguien a quien se lo llama Rabban. Y más grande que Rabban es alguien que se lo llama directamente por su nombre. Su nombre es más grande que cualquier título que se le pueda dar. Por ejemplo, encontramos con el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. ¿Cómo lo llamaron? Maimónides, ¿cierto? Los sabios de Israel muchos lo llaman Maimoni, el Maimoni, Ha-Maimoni. Significa que más grande que Rabino es su nombre, no su apellido, ¿no? El nombre de su padre en este caso. Su nombre era Moshe. Pero más o menos la misma idea. ¿Qué? ¿Maimón se parece a Moshe? ¿En qué se parece? ¿En la M? Bueno, yo no haría una tesis basada en eso. Pero está bien, es tu opinión y yo la respeto. Bueno, Elisha ben Abuya, que no es Rabí, sino Elisha ben Abuya, nosotros sabemos que, antes de estudiar lo que él dijo, sabemos que él es un personaje muy interesante, que era de la época de los Tanaim, y con el tiempo se hizo epicuro, hizo epicúreos, hizo epicurio, en español no sé cómo se diría, epicurio, bueno, es en empezar, se hizo epicurio. La pregunta es, ¿por qué se hizo epicurio? Hay muchísimos cuentos que cuentan nuestros sabios para explicar por qué él terminó haciéndose epicurio. Y el simple hecho de que los sabios den tantas historias sobre por qué se hizo epicurio significa que los afectó mucho. Epicurio, alguien que sigue el camino filosófico de Epicuro. O sea, ya entiendo que es Epicuro, pero ¿cuál era? ¿Entendés? ¿Qué significa Epicuro? Epicuro es una persona. Pero ¿qué enseñaba él? Epicuro enseñaba el hedonismo moral, por ejemplo. Y también enseñaba que el mundo es un caos. Él no creía en Dios. ¿Qué es hedonismo? Ahora vamos a explicarlo. Él decía que no existe un Dios, porque Aristóteles, una de las evidencias que traía para decir que existe un Dios, es que el mundo es un cosmos, o sea que hay orden. Y Epicuro decía, no hay cosmos, hay caos, no hay ningún orden. Este mundo está mal. Así que no hay ninguna evidencia de que haya un creador, sino que el mundo es una casualidad y nada más. Por lo tanto, al ser que no hay Dios y no hay vida en el mundo por venir, lo único que queda es este mundo. Lo único que queda es este mundo. Y por eso él decía que hay que aprender filosofía, porque el camino de la persona en este mundo es el hedonismo moral. ¿Qué significa hedonismo moral? Significa el poder disfrutar lo máximo posible hasta morir. Y el momento de morir tampoco es un problema, porque cuando uno muere, ya no es uno el que muere, porque uno ya no está. Entonces decía Epicuro, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte no existe.
Cuando uno muere, uno ya no está. Y en la vida hay que disfrutarla al máximo. Eso es hedonismo. ¿Y por qué moral? Moral, porque hay que usar la cabeza para saber disfrutar al máximo. Si uno no usa la cabeza y no estudia filosofía, entonces va a disfrutar mal. Al principio va a disfrutar y después va a sufrir. Va a comer muchas tortas, pero después le va a dar dolor de panza. Por lo tanto, todos tienen que estudiar filosofía para saber cómo comer y entonces disfrutar durante toda la vida, todo el tiempo, hasta morir. Y ya ven a Goya. Se hizo entonces epicurio. Y el hecho de que los sabios hablen tanto de él demuestra que los afectó mucho. ¿Qué diferentes cosas cuentan los sabios que pasaron en la vida de Ella Benaguya? Sí, Claro, o sea, que los sabios estudiaron a Aristóteles. por supuesto que los sabios estudiaron a Aristóteles. Me sorprende tu pregunta. Los sabios estudiaron a Aristóteles, estudiaron a Epicurio, estudiaron a Platón, estudiaron a todas las cosas que podrían estudiar. ¿Cómo se puede ser un sabio en Sanedrín, donde hay que saber todo, incluso toda la Bodázara, para poder estar en el Sanedrín? Así que si alguien no estudiaba todo, no podía ser llamado sabio. Otra pregunta. ¿Por qué escogió a Epicureo como forma de antitorar? Los sabios en general no les gustaba. Era famoso en ese tiempo. Era famoso en ese tiempo, pues. A los sabios en general no les gustaba el camino de Epicuro. Porque los sabios, si te das cuenta todo el tiempo, nombran a gente que se aleja del camino, que se hacen epicoros. ¿Por qué? Epicuro es el problema para los sabios. Los sabios no están de acuerdo con lo que dice Epicuro. Para Epicuro, la mente es para poder disfrutar. Para los sabios, la inteligencia está hecha para poder llegar a la verdad. Y el disfrute va a venir también. Pero el propósito no es el placer en este mundo, sino conocer la verdad. Por eso a los sabios Epicuro no le gustaba. Pero había muchísimos otros en esa época. Ahora, ¿por qué justamente Epicuro? De hecho, lo que hay un cuento sobre Elisa Benaguiá que es exactamente lo que dice Epicuro. Cuentan un cuento que Elisa Benaguiá estaba caminando por la calle, después de haber hecho no sé cuántos pecados, feliz y silbando, y de repente escucha una voz del cielo que dice: todos los traviesos hijos míos vuelvan, menos Ajer. Porque a Elisa Benaguiá lo llamaron Ajer, el otro. Los sabios lo llamaban el otro. Es el otro, es Voldemort, el innombrable. Entonces escuchó una voz del cielo que dijo: hijos traviesos míos, vuelvan a mí, menos Ajer. O sea que Hashem dijo: todos pueden hacer teshuvá, pero Ajer no puede hacer teshuvá. Dijo entonces Elisha ben Abuya: si no puedo disfrutar del otro mundo, entonces por lo menos voy a disfrutar este. Exactamente lo mismo que dice Epicuro. Como no hay otro mundo, disfrutemos este. Así que tiene que ver con Epicuro específicamente. Ahora la pregunta es: Elisha ben Abuya fue Rabbi Meir y le dijo, Rabbi Meir su alumno, el gran Rabbi Meir fue y le dijo: maestro, ¿por qué usted no hace teshuvá? Le contestó Elisha ben Abuya: porque yo escuché en el cielo que dijeron que hagan todos teshuvá menos Ajer, así que no hizo teshuvá. ¿Tenía razón o no tenía razón? ¿Tenía que hacer teshuvá igual o no? Tenía que ser. ¿Sí? ¿Cómo podés De decir algo? acuerdo, ¿Cómo podés decir que tenía que hacer teshuvá cuando Elisha ben Abuya, el gran sabio, que nosotros somos polvo al lado de sus pies, opinaba que no? porque de acuerdo a su nivel podría entender que no hay barrera sobre la Teshuvah. ¿Cómo puede ser eso? Pero si le dijeron del cielo que sí hay barrera. ¿Qué? Del cielo le dijeron que sí hay barrera. Del cielo le dijeron que él no puede hacer teshuvá. Pero como tiene un nivel alto, entenderlo diferente, No entiendo, él es más entender, vivo que lo que dicen en el cielo. Dios te dice A y vos decís no, B. entender, entender otro, tratarlo diferente, tratarlo diferente. Lo que dijeron del cielo. Eso es lo que estoy diciendo. El cielo te dice A, vos decís A, te referís a B. Me haces acordar el cuento que dicen, un chiste que dicen sobre Moshe Rabenu, ¿no? En la Torah está escrito 3 veces: no cocinarás al ciervo en la leche de su madre. Entonces le dice: Moshe, no cocinarás al ciervo en la leche de su madre. ¿Conoces el chiste? ¿No? Entonces Moshe le dice: Hashem, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que no hay que comer carne con leche? Eso fue, entonces Hashem lo dijo una segunda vez: no, no cocinarás al ciervo en la leche de tu madre. ¿Estás diciendo que hay que separar los utensilios en la cocina?
Entonces tuvo que decirlo por tercera vez. No, Moshe. Lo que estoy diciendo es, no cocinarás al cerdo la leche de tu madre. Entonces Moshe dijo, estás diciendo entonces que hay que esperar 6 horas entre carne y leche. ¿Sabes qué, Moshe? Haz lo que quieras. Por eso tuve que escribir 3 veces en la Torah. Es un cuento que dice. No importa. El cielo dice una cosa. Entonces, había que hacerle caso a lo que dicen. Así que por supuesto que tenía razón Elisha Ben Abuyá en no hacer teshuvá. Lo que pasa es que el cielo no dijeron que Elisha Ben Abuyá no podía hacer teshuvá. El cielo lo que dijeron es que Ajer no podía hacer teshuvá. Pero si él volvía a hacer Elisha Ben Abuyá, sí podía hacer teshuvá. ¿Ok? Otros cuentos que cuentan es que aparentemente Elisha Ben Abuyá creció en un entorno bastante complicado, desde que era chiquito. Y por eso mismo, ese entorno complicado, le provocó que al final se fue del camino correcto. Cuentan los sabios que cuando él nació y hicieron la fiesta del Brit Milá, su padre se comportó como un snob, no quiso invitar a mucha gente ni gastar mucha plata. Sí, sí, Alguien que no le gusta un burgués. ¿Sí? Otra explicación es que la madre, mientras ella estaba embarazada de él, comió chancho. Hay todo tipo de explicaciones. También dicen que él, sea como sea, Ella Novoya tuvo un comienzo difícil y eso hizo al final que, incluso que estudió un montón de Torah, que fue uno de los más grandes sabios, al final no le penetró totalmente el estudio y terminó volviendo al mal camino. Eso es lo que dice Elisha Ben Abuya en nuestra Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah? Dice así. Elisha Ben Abuya Omer, dice Elisha Ben Abuya, Alomer y Elel de Maudome, aquel que estudia desde niño, ¿a qué se parece? Lidio Tuba al Niyar Hadash, a tinta que es escrita sobre un papel nuevo. Alomer Jaquén de Maudome, aquel que estudia siendo anciano, ¿a qué se parece? Lidio Tuba al Niyar Mahuk, a tinta escrita en un papel borrado. ¿El papel quién es? El papel es la persona. La tinta es el estudio. El que estudia Torah desde pequeño, entonces es fácil para él absorber lo que le enseñan. El que estudia Torah, después de ya haber estudiado muchas cosas antes que la Torah, entonces le cuesta que las palabras de la Torah entren en él y lo afecten. Eso es lo mismo que pasó con el Ben Abuyá. El Ben Abuyá dice sobre sí mismo esta Mishnah. Él se dio cuenta de por qué se fue el mal camino y dice, yo me fui en el mal camino porque la Torah que aprendí, la aprendí después de haber vivido en un entorno que no era muy toránico, podríamos decir. Y acá aprendemos la importancia del entorno de la persona desde que es pequeño. Es como pasa muchas veces, ¿no? Con gente que vuelve en teshuvá. Gente que hace teshuvá. El hecho de haber hecho teshuvá hace que su estudio de la Torá esté lleno ya de prejuicios anteriores y ideas que afectan la forma de él estudiar. Por ejemplo, un joven vuelve en teshuvá y después de 3 años en la yeshiva estudiando, decide casarse. Y se casa. En el momento de casarse, no le alcanza que haya mejitzá, que es una separación entre hombres y mujeres en casamiento, sino que decide que hay que alquilar 2 salones separados que en medio los divida una muralla por la cual pase agua en el medio y a los 2 costados haya barriles de pólvora que se prendan fuego si alguien se acerca. En otras palabras, las personas a veces, por no haber tenido una vida religiosa durante toda su vida, en el momento de hacerse religiosos, terminan haciendo exageraciones que no existen y encima echándole la culpa a la halajá de las locuras que ellos inventan y haciendo sufrir a todo el mundo por sus exageraciones. Así que hagan todas las exageraciones que quieran, pero que no me digan que esa es la halajá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto. Cada uno conocerá casos por el estilo, me imagino. Otras cosas que pasaron con Elisha Ben Abuyá es que él era alumno de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva aparentemente revelaba muchos secretos de la Torá. Y eso mismo provocó que Elisha Ben Abuyá se vaya del camino correcto. En otras palabras, cuando uno enseña secretos de la Torá, Kabbalah lo llaman hoy en día, a gente que no está preparada, entonces lo que provoca es que esa gente termine haciéndose hereje.
y termina inventando una Torah nueva, que no existe, diciendo que entienden mejor la halajá de lo que la entiende aquel que estudia halajá. Eso es lo que pasó entonces con Elisha Ben Abuyá, y de hecho, a partir de la época de Rabbi Akiva, empezaron a ocultarse los secretos de la Torah cada vez más, hasta que a poco incluso casi se pierden. En la época de Elisha Ben Abuyá, que estudiaba con Rabbi Akiva le reveló demasiados secretos, ¿cierto? Entonces, ¿conocen el cuento de los 4 que entraron al Pardés? Hubo 4 sabios que entraron al Pardés, al Prado. Y ahí uno se murió, el otro se volvió loco, el otro sobrevivió, y el otro se volvió hereje. ¿Quién sobrevivió? Había aquí. ¿Quién se volvió hereje? Elisha Ben Abuyá. Exactamente. Por eso, a partir de ese momento, empezaron a ocultarse los secretos de la Torá. La gente empezó a tener miedo de que vuelva a pasar lo mismo que pasó con Elisha Ben Abuyá. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué él se fue en el camino y Rabbi Akiva no? Aparentemente Rabbi Akiva no lo preparó lo suficiente como para que él no se vaya por el mal camino. Otra culpa, en otras palabras, perdón, la culpa la tienen los rabinos. Como dicen los sabios, como dice Rashi, que Hashem le dice a Moshe, Hasimem Berashechem, ustedes tienen que agarrar, le dice Moshe al pueblo, Moshe le dice al pueblo, ustedes tienen que agarrar líderes para cada tribu y ponerlos sobre sus cabezas. Dice Rashi, no hay que leer Hasimem Berashechem, pónganlo sobre sus cabezas, sino Hashimem Berashechem. La culpa está en sus cabezas. O sea que la culpa de las cosas que pasan la tienen los líderes de las tribus. Así también, el rabino tiene que saber que él es responsable de las cosas que pasan a sus alumnos. Aunque a veces se le va de las manos, no siempre se puede salvar al alumno. Es difícil, ¿no? Hay grandes sabios, grandes sabiquín, que no dejan de ser sabiquín porque tuvieron alumnos que se fueron al mal camino. Pero el rabino tiene que encargarse de tratar de que no se vayan al mal camino sus alumnos. Y en especial eso pasa en rabinos que tienen alumnos de una generación que es diferente a la suya. El rabino tiene que hacer el esfuerzo de conocer a la generación siguiente para poder transmitirle las cosas de él a la siguiente generación que habla en otro idioma y que las aprendan de todos modos y no quedarse atrás. Pero cuando el rabino se queda atrás, los alumnos están en otro viaje, entonces lo que pasa es que los alumnos terminan yéndose a cualquier lado, porque el rabino no se preparó a la generación que sigue. Como lo vemos todos los días. ¿Cómo funciona hoy en día que una persona se hace rabo? A veces funciona así. Están en la yeshiva de Esder, estudian 2 años en la yeshiva, 3 años en el ejército, otro año en la yeshiva, 6 años en un college, y cuando salen al mundo ya tienen 30 y algo, y empiezan a conocer a los jóvenes normales de 18. Y no tienen ni idea qué les pasa por la cabeza, porque él vivió toda su vida en un mundo cerrado, sin saber qué pasa en las noticias. Entonces no tiene cómo hablar con la juventud. Por eso los rabinos tienen que encargarse de saber lo que pasa en el mundo, conocer los movimientos que están pasando, conocer lo que es la vida de una persona normal, y no creer que todos viven en el mundo, en el mismo mundo, en la misma burbuja de mundo en la que él vive. Vemos muchas veces a través de las generaciones que los maestros tuvieron alumnos que se fueron del camino. Otra vez, eso no significa que el rabino no haya sido un tzadik, puede ser que haya sido un tzadik. Por ejemplo, los sabios dicen que Jesús fue alumno de Rabbi Yoshua ben Pelagia, que en realidad no puede ser, porque vivieron con 100 años de diferencia. Pero no importa, no vamos a explicar ahora eso. O Moshe Rabbeinu tuvo hijos que hicieron Avodat Zará, y nietos que hicieron Avodat Zará. ¿No? Como le gusta decir a los religiosos antisionistas, le gusta decir, Herzl tuvo hijos que se suicidaron, que se casaron con Goyot. Bueno, y entonces ¿qué? ¿Eso significa que Herzl estaba mal? Moshe Rabbeinu tuvo hijos que hicieron Avodat Zará y nietos que hicieron Avodat Zará. Eso no significa que Moshe Rabbeinu estaba mal. También Spinoza, él tuvo maestros, grandes rabinos muy importantes, de Ámsterdam o de Rotterdam, y así sucesivamente. En otras palabras, el rabino tiene que saber con quién habla. ¿Sí? Lo que dijo Michelle ya no se cumplió o no pasó con la verdad. A pesar de ella, sabe que al comenzar los 40 años se le creó la Torah como No entiendo. El hecho de que Elisha Ben Abuyá diga que lo que a él le pasó es por
la vida que tuvo cuando era chico, no significa que la persona no puede fortalecerse sobre su destino. Pero te está avisando y que hay que cuidarse de esas cosas. Rabbi Akiva tuvo una infancia que no fue exactamente la de un rabino, pero se fortaleció sobre su propio destino. Eso no significa que vos no tengas que aprender las cosas que, cómo funciona el mundo y cómo funcionan las personas. ¿Sí? Es como decir, por eso vas a educar a tus hijos en cualquier cosa, sabiendo que ellos van a elegir a los 40 años ser rabinos. No, lo vas a educar en el camino que a vos te parece correcto y esperar que sigan en ese camino. ¿Sí? Otra cosa que cuentan sobre sobre Yishaben Abuyá, dicen nuestros sabios en el Talmud que a él que las canciones griegas no dejaban de ser escuchadas en su boca y que los libros de herejía se le caían del regazo. ¿Qué significa? No significa que cantaba canciones que no eran de judíos religiosos, ni que leía libros que no eran de judíos religiosos, porque eso lo hacían todos los sabios. Todos los sabios conocían canciones que no eran de judíos religiosos, sino de griegos. Todos los sabios también leían libros de griegos. La diferencia con el Yishaben Abuyá es que él no dejaba de cantar esas canciones y él no paraba de leer esos libros. En otras palabras, es lo mismo que decimos antes. El entorno en el que él vivía no era un entorno de Kedushá, y por eso la Torá que él estudiaba no lo afectaba ni era aprendida bien. Pero cuando la persona, su entorno es principalmente Torá, principalmente Kedushá, entonces por supuesto que no hay ningún problema con que escuche canciones de los Beatles, o con que lea libros de... yo qué sé. A ver, tiré un libro de alguien que no es judío. J.K. Rowling, Harry Potter, 100 años de soledad, de Gabriel García. Ya fue. ¿Sí? Entonces no significa que no se puedan leer esos libros, escuchar esas canciones, sino que la pregunta es, ¿cuál es el entorno donde tu mente está principalmente? A partir de ese lugar principalmente vos vas también a leer otras cosas, pero tu identidad está basada en parte del pueblo, que sos parte del pueblo de Israel. ¿Qué me querés decir? ¿No? Ok. En general también sobre el tema de música, que no es de judíos o de judíos religiosos, la gente en general dice cosas erróneas. Primero que nada, en la halajá, la única prohibición de escuchar música es si en la música se habla de idolatría, o derramamiento de sangre, o adulterio, ¿cierto? Cosas no correctas sexualmente. ¿Sí? ¿Por qué te sorprende? Nunca he escuchado eso. ¿Qué es lo que has escuchado? ¿De la música? ¿Cómo? ¿Escuchas una canción que dice, por ejemplo, Hare, Hare, Krishna, Hare? Supongo que es un problema. Así que, como en una de las canciones de Jimi Hendrix, que en el fondo se escucha Hare, Hare, Krishna, si te prestas atención, no me acuerdo cuál. ¿Qué decir? Nunca has escuchado. No, pues no. Yo había pensado solo que No. la música daña la mente. ¿Qué música daña la mente? Hay música ¿Qué música loca. Sí, loca? música loca. Deprimente, cosas así que lo pueden cambiar la persona. ¿Puede ser? Puede ser. Por eso no pensaba que esa sí estaba prohibida. ¿Pero a qué tipo de canción te referís? No es lo mismo una canción loca que te daña la mente que una canción triste. Digamos ¿Qué una dijiste? canción. ¿Qué dijiste? ¿Electrónica? ¿La música electrónica es mala? Ah, entonces, ¿por qué lo decís? Una canción, digamos, que hable Es loca para la mente que no se acostumbra a escucharlo. De la mujer. Por supuesto que es un problema muy grande. Reggaetón. Depende de lo que cante el reggaetón, pero por supuesto que todo ese tipo de cosas. ¿El Mago de Oz? ¿De quién es el Mago de Oz? Ah, es un cantante. Ok. Por supuesto, todo tipo de canciones que despierten todo tipo de instintos, que asesinos, sexuales de manera incorrecta, e idólatras, por supuesto son un problema. O sea, por un lado, hay que entender que la música tiene una fuerza muy grande. Por lo tanto, hay que saber qué escuchar.
De hecho, la iglesia es la que decidía qué música se hace sonar en la época del siglo cuando fue Mozart. La iglesia era la que decidía, siglo XVII, no me acuerdo. La iglesia era el único lugar donde se tocaba música, era dentro de la iglesia. Y aparte la iglesia también decidía qué instrumentos se usaban. Solamente instrumentos celestiales se usaban. Nunca ibas a escuchar en ninguna de las composiciones de la época un tambor. El tambor es demasiado terrenal. La iglesia prohibía que se use el tambor. Solamente se podía usar instrumentos como el piano ese. ¿Ah? Porque la música, ellos entendían que la música afecta el alma de la persona. Por lo tanto, la persona tiene que cuidarse qué música escucha. Ahora, la pregunta es, si qué música escucha tiene que ver con si es un judío religioso o no. Eso es lo que yo no creo que sea así. Sino que tiene que ser de, digamos lo siguiente. El Rambam, en su comentario de la Mishnah, se burla de sus compañeros religiosos que cantan solamente canciones en hebreo, aunque estén llenas de malas palabras. Pero no canciones en árabe, aunque hablen de cosas éticas. El Rambam se burla de esas personas y dice que son unos tontos. Porque la pregunta no es si la canción es en hebreo, si el tipo que la canta tiene barba. La pregunta es, ¿qué es lo que la canción transmite? Después, aparte, también otra cosa más. La gente en general dice, si esta persona, depende de quién la cante. Si tiene barba, sirve. Pero si el tipo tiene el pelo un poco largo, hasta acá, ¿no? Y son 4, y hacen un tour que se llama Magical Mystery Tour. Entonces, se visten de foca. Entonces, ¿qué es foca? Foca es como un lobo marino. I am the walrus, gu 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 chu. Entonces, buscar la traducción hoy en día por en internet. ¿Sí? Entonces, es malo, dice la gente. Lo que se equivocan es que puede ser que haya una persona que tenga barba. En general es una persona buena, pero cuando canta, la parte de él que se expresa es una parte mala. Y puede ser que es una persona que sea mala y se viste de foca, pero cuando canta, la parte que se revela a él es una parte buena. En general, la gente ve a las personas como un bloque, que es una sola cosa. Malo, bueno. Las personas tienen muchas partes dentro de su personalidad. Hay que ver qué parte se le ve específicamente al cantar. Por eso no se puede hablar en general de música de este país sí o de este país no, sino que hay que ver cada canción, prestar atención. Por ejemplo, Wagner. Wagner fue un compositor, que su música no hay que escucharla, porque era nazi. Y también se nota la violencia en su música. Acá en Israel nunca se tocó ningún concierto de Wagner. Quisieron tocar a Wagner una vez acá en Israel y un montón de grupos diferentes de personas hicieron todo lo posible para que no se lo toque. Hubo gente que decía, pero ¿qué molesta tocar a Wagner? Es simplemente cultura. Ese es el error. Es cultura. La cultura que se expresa, digamos que más que nada en la música del pueblo, expresa al pueblo. La cultura es la expresión del pueblo y la música es la expresión del pueblo. Por lo tanto, la música revela cosas muy profundas. Entonces no se puede generalizar la música. Hay que ver qué canción, qué música. Cada uno puede también pensarlo y ser inteligente y entender. Por las canciones que ustedes nombraron, hay canciones que lo único que hacen a la persona es despertarle deseos sexuales. Por supuesto que hay que usar la cabeza y entender qué escuchar. La música tiene un poder muy fuerte. Entonces Elisabeth Nagoya se la pasaba cantando canciones de griegos y al final se fue en mal camino. No es el problema que escuchaba canciones de griegos, sino que se la pasaba cantando canciones de griegos. Eso era todo su ser. En vez de tener su propia base y desde ahí acercarse a otros lados. ¿Ok? ¿Qué hace una pregunta? Sí. ¿Qué? Esa es una pregunta lógica de preguntarse un rabino. Sigamos, dice así. Rabbi Yosef bar Yehuda, Ish Kfar Babli Omer. Decía Rabbi Yosef, el hijo de Yehuda, que vivía en la villa o el pueblo Babilonia. Kfar Babli. Alomed minaktanim, lema judome. Aquel que aprende de niños pequeños,
o de gente joven. ¿A qué se parece? Leogel anabim que hot veyote yain miguito. Aquel que come uvas que todavía están no maduras y toma vino del barril. Belomé, o no del barril, sino de donde están todavía fermentando. Belomé de Anskenim del Maudome, aquel que estudia de ancianos, ¿a qué se parece? Aquel que come uvas maduras, toma vino añejo. Entonces se dan cuenta que esta Mishnah es una continuación a la Mishnah anterior. Por un lado, que dice Lisham en Abuyá, que hay que estudiar Torah cuando uno es pequeño. Porque si uno estudia cuando es grande, ya es más complicado. Viene Rabbi Yosef Bar Yehuda, ¿no? Rabbi Yosef Bar Yehuda. Sí, Rabbi Yosef Bar Yehuda, y dice, por otro lado, cuando vas a estudiar de alguien, ¿de quién tienes que estudiar? De alguien anciano, no de alguien pequeño. Vos tenés que ser pequeño, al aprender de alguien anciano. La pregunta es, ¿por qué? Primero que nada hay que explicar un poco la Mishnah. La Mishnah dice que aquel que aprende a alguien que es joven, es como que come uvas que no son inmaduras, eso se entiende, y toma vino cuando todavía están fermentando. El vino todavía está feo y caliente, no es rico. Que eran ricos. Conozco gente que le gusta tomar vino caliente. A mí no me gusta. En general no es rico, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay que aprender de alguien anciano y no de alguien joven? Alguien que es joven. Entonces, la Torah de él que aprendió todavía son diferentes puntos separados y no está conectada como un todo. Entonces, a veces va a decir cosas que no son incorrectas por no poder ver a ese punto como parte de algo mayor. Y enfatizar solamente una parte, exagerando. Aquel que es anciano, estudió muchísimo, y sabe todo, entonces él cada cosa la pone en el lugar correcto. Por lo tanto, no exagera demasiado un solo punto. Cuando uno exagera un punto demasiado, al final terminan pasando cosas malas. Por ejemplo, alguien que estudia solamente alajá. Alguien que estudia solamente alajá, ¿qué termina pasando con esa persona? Se vuelve mahmir y hace todo tipo de aberraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el cuento de Hanukkah? ¿Conocen el cuento de Hanukkah? ¿Cómo empezó la historia de Hanukkah? El Talmud dice nuestros sabios que los Hashmonaim. Sí, los Hashmonaim. No entiendo qué quiere decir. Dicen nuestros sabios que ¿cómo empezó el cuento de Hanukkah? El cuento empezó porque había un ministro que él había obligado a todos los Yehudim que cada vez que se casa una niña, una jovencita, él primero le saca la virginidad. Y después puede ir a la casa de su marido y tener una vida feliz comiendo perdiz. Entonces una vez llegó el casamiento de una gran familia de Kohanim y de sabios, gente con mucha plata, aristocrática, gente muy especial. Hicieron una fiesta, comieron caviar, tomaron whisky, añejo, de 18 años, chivas regal. Y había todo tipo de quesos. Y había música de fondo de Eric Satie. Y era la verdad un placer, todos festejando el casamiento de esta jovencita con este joven, con tanto dinero y tanto honor y gloria. En un momento aparece la novia desnuda. Entonces nos dicen, ¡oh! ¡Sacrilegio! Esto es una deshonra para el pueblo de Israel. Vamos a matarla. Dice la novia, momento. Esto es una deshonra. Pero el hecho de que yo hoy sea violada por el ministro no es una deshonra y a ustedes no les importa. En ese momento los sabios dijeron, tienen razón, vamos a matar a nuestro enemigo. Y empezó la guerra de Hanukkah. ¿Qué aprendemos de este cuento? No. Que la mujer tiene poder. Muy buena, me gustó, pero no es lo que yo quiero decir. La tuya no me gustó tanto. Hay que tomar decisiones fuertes a veces. Ahora voy a decir. No hay que dejarse Esperá, ya Hay está. que ser la mujer. Todas las respuestas son correctas. El tema es que los sabios hasta ese momento, ¿por qué no hicieron nada? Porque lógicamente no había ningún problema en lo que estaba pasando. La mujer estaba siendo violada. Ellos no podían negarse, si se negaban, los mataban. Y Kuach Nefesh, cuando hay peligro de vida, eso empuja
toda la Torah. Por lo tanto, lógicamente, ellos no tenían por qué hacer algo. Está bien, es lo que hay. ¿Qué es mejor que nos maten a todos? Hasta que se dieron cuenta que si seguimos manejándonos solamente con la halajá, estamos dejando que pasen aberraciones terribles. Cuando se dieron cuenta que no solamente se puede vivir con halajá, empezó la guerra de Hanukkah. Y ganamos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos otra vez? Cuando la persona aprende las cosas y se enfoca solo en un punto, sin poderlo ver dentro de todo un sistema, termina haciendo cosas peligrosas. Había un yehudí interesante en Estados Unidos. Los conservadores lo llamaban rabino. Se llamaba Abraham Yoshua Eshel. Abraham Yoshua Eshel, uno de los grandes filósofos del judaísmo en el último tiempo, que dice cosas que son erróneas, pero también otras que son interesantes. Él decía que estaba en contra del concepto del panalajismo. Panalajismo. Panalajismo es creer que todo el judaísmo es alajá. Todo es alajá, no hay otra cosa. Tenía razón. En eso tenía razón. El judaísmo no es solo alajá. Es alajá y muchísimas cosas más. Entonces, cuando la persona aprende a alguien que es joven, entonces ese joven tiene las cosas en un solo punto. Hay que aprender de alguien anciano, que aprendió de todo, entonces sabe mostrarte toda la imagen. Entonces hay que aprender desde chico, de alguien que es anciano. Ahora, ¿qué significa anciano? Ustedes saben que el sexto Rebbe de Lubavitch decía, la edad no es la del pasaporte. Anciano no significa que el tipo tiene barba blanca. Significa que es anciano, ¿eh? Es anciano en su personalidad, intelectualmente, no sé cómo decirlo, pero en su personalidad. Llegó a un nivel de ancianidad. Tal vez tiene 20 años, ¿no? Tal vez tiene 20 años, pero es anciano. Como por ejemplo el Arizal. El Arizal está prohibido estudiar Torah hasta qué edad? Kabbalah. Perdón, estudiar Kabbalah. 40, Por 40. ¿A qué edad falleció el Arizal? 38. ¿Cómo estudió Kabbalah? Ah, bueno, él más o menos desde los 15 tenía 40. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Pero también hay una halajá que dice que no se debe estar quieto ante la sangre de tu hermano. Ah, vos me estás preguntando cómo hacían para arreglarse según la halajá. Sí. No estoy ahora ocupado en cómo funcionaba lógicamente el sistema de Hanukkah. Pero, o sea, hay una halajá de que no No había... quiero entrar en cómo funcionaba el pie de halajá. No, o sea, pero también la halajá pone límites a su halajá, a la halajá de la Torá. Ah, eso es cierto. No todo es rigor, sino también la halajá se desordena no hacer ciertas cosas de amor. Estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿cómo se llega a esas cosas? Porque no solamente la halajá es lo que afecta a la vida de la persona. O sea, Hanukkah es el ejemplo perfecto de eso. ¿De dónde empezó a cumplir? ¿Cuándo apareció la ley de que Pikuach Nefesh empuja la Torah? Que peligro de vida empuja la Torah. Empezó en la época del Talmud, más o menos. La evidencia es que antes, los Yehudim, muchas veces, en Shabbat, no hacían guerra. Y se dejaban matar. Porque está prohibido en Shabbat hacer guerra. Ah, el peligro de vida empuja la Torah. Bueno, esa halajá todavía ellos no la habían dicho, no la conocían. No la aprendieron. Se decidió mucho tiempo después, basándose en el cuento de Hanukkah. Los sabios, basándose en el cuento de Hanukkah, hacen la halajá de que peligro de vida empuja la Torah. Pero antes no era así. ¿Qué significa? Que aprendieron esa halajá gracias a lo que vivieron. Así que no se empezó directo desde la halajá, sino que se llegó a entender la halajá de una manera más correcta gracias a las cosas que pasaron. Por ejemplo, los etíopes. Los etíopes cuentan, los hijos de ellos, ¿no? Que sus padres les cuentan, que sus abuelos les cuentan, que ellos cuando venían a matarlos o a convertirlos en cristianos y si no los mataban, etc. Si era día de semana, se defendían. Si era Shabbat, se dejaban matar. Eso no lo recibieron en el Talmud. Los etíopes no conocieron el Talmud. Así que ellos tenían halajá pretalmúdica. Qué bien que suena eso. Pretalmúdica. Me siento muy profundo al decirlo. Al decir pretalmúdica, ellos no tenían, perdón, la ellos era pretalmúdica, así que se dejaban matar en Shabbat. ¿Es que ves?
que esa misma alajá se sacó a partir de algo que les pasó por afuera de la alajá. ¿Sí? Una vez que entendieron eso, desde adentro de la alajá pudieron descubrir esa alajá. Ok, sigamos adelante. Vamos por terminar. Dice la Mishnah número 27. Rabbi Meir Omer, dice Rabbi Meir, que era alumno de Elisha ben Abuya, Al tistakel bacancan, el abemá sheyeshbo, no te fijes en la botella, sino en lo que hay adentro de ella. Es cancan hadash, malei yashan, yashan, shafiru hadash, einbo. Hay botellas que son nuevas, pero tienen adentro vino añejo. Hay botellas que son viejas, pero adentro tienen vino nuevo. Entonces, ¿qué está diciendo? Otra vez, continuación de la misión anterior. Primero nos dicen que hay que aprender desde chico. Después nos dicen que hay que aprender de anciano. Y pueden ir a decirnos, anciano no significa que tenga barba larga, sino que anciano es algo interior. Y puede ser que en la práctica la persona tenga 20 años. Pam, 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 pam.